En Fase Experimental, con Aarón del Campo. Bienvenidos a este primer programa del año 2016 de En Fase Experimental. Y comenzamos el año. Ya teníamos ganas de volver con vosotros aquí a radiox.es, la radio hecha en Londres, pero en español, porque hay mucha gente aquí española, como bien sabéis. Y el programa trae En Fase Experimental, como siempre, de la mano de la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido, que son muchos. Hoy, como cada semana, como cada 15 días, vamos a tener otro de los científicos que pueblan las Islas Británicas. En esta ocasión no es científico del todo, es una persona que estaba utilizando un símil de Star Wars, que está muy de moda últimamente. Estaba en el lado oscuro, en el lado del periodismo, y se ha pasado al lado de la fuerza, al lado de la ciencia, y hablaremos con el doctor Miguel García Sancho, que investiga la historia de la ciencia, porque también, aparte de la ciencia, hay que investigar, hay que saber la historia de la ciencia y saber cómo ha ido evolucionando. Pero antes que nada, queremos empezar este 2016 felicitando a posiblemente una de las mentes más privilegiadas que ha tenido la ciencia y que ha tenido el ser humano. El doctor Stephen Hawking ha cumplido 74 años y desde Fase Experimental pues queremos felicitar al señor Stephen Hawking de Oxford, que ha cumplido, pues eso, lo que decimos, 74 años. Señor Hawking, felicidades desde En Fase Experimental. Y otra cosa, nos hemos despertado en 2016 con que la tabla periódica pues ya no tiene 113 elementos, ahora tiene 118, 114, ha pasado de 114 a 118, si no me equivoco. Y ahora pues tenemos 4 elementos más, 4 elementos químicos que se han añadido a la tabla periódica, completando así la 7ª fila de la misma. Se trata de 4 elementos químicos súper pesados, que no quiere decir que sean muy cansinos, sino que pesan mucho. Perdonadme el chiste. Que han sido descubiertos por científicos de Japón, Rusia y Estados Unidos. Y han sido los primeros en ser añadidos a la lista desde 2011, y ya que se añadieron ya los elementos 114 y 116. Según los científicos, pues esto va a permitir, son elementos químicos obtenidos de forma artificial, y esto va a permitir pues ir más allá y intentar buscar más elementos. Voy a intentar decirlos. Por ahora los nombres no tienen nombres, están decidiendo qué nombres van a tener. Normalmente pues le dan nombres en latín, mitológicos, de lugares, y por ahora los nombres temporales son, a ver, que voy a intentar decirlo: un untrium, un umpentium, un usemptium y un unnuptium. Me imagino que pronto estos nombres los cambiarán para que los estudiantes de química puedan decirlos tranquilamente. Pero bueno, como les decíamos que tenemos poquito tiempo hoy, vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar con el doctor Miguel García Sancho. ¿Y de qué vamos a hablar con él? Vamos a hablar, ya que él está en Edimburgo, pues vamos a hablar de algo que hay en Edimburgo, del genoma. ¿Y del genoma por qué? Porque allí también está la oveja Dolly, que fue el ser vivo en clonarse. El doctor Miguel García Sancho, como decía, es de Valladolid, está trabajando para la Universidad de Edimburgo. Él empezó como periodista en la Universidad Complutense, pero a raíz de unas prácticas que hizo en la agencia EFE, voy a saludarlo ya, que creo que lo tenemos por allí. Miguel, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, encantado. No me equivoco, ¿no? Empezaste un poco en la agencia EFE a hacer periodismo científico, y de ahí te picó el gusanillo de la ciencia. ¿Y cómo fue eso? Cuéntamelo. Pues yo me licencié en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y entonces al acabar la carrera, pues como todo estudiante de periodismo, empecé a enviar currículums de forma así casi compulsiva pues a todo posible trabajo, posible beca que salía. Entonces tuve la suerte de conseguir unas becas de periodismo científico que concedía el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en esa época esas becas tenías que hacer 6 meses de trabajo en la sección de ciencia de la agencia EFE y 6 meses en el gabinete de prensa del CSIC. Además fue una época pues muy intensa, porque fue toda la catástrofe del vertido del Prestige en las costas de Galicia. Entonces el CSIC pues tuvo un papel científico muy relevante, y ahí pues me picó el gusanillo, como dices tú, por la ciencia. Quería ampliar mi formación científica, pues yo siempre había sido pues una persona muy de letras, aunque mis padres pues son también los dos científicos, y
empecé a buscar estudios que me permitieran ampliar mi bagaje científico y encontré un máster en Historia de la Ciencia en el Imperial College en Londres, precisamente. Entonces conseguí una beca de posgrado y me fui a estudiar este máster con la idea de hacerlo durante un año y volver al periodismo, pero luego pues descubrí mi segunda gran pasión, además de la comunicación científica, que es la investigación en Historia de la Ciencia. Conseguí financiación pues para poder hacer el doctorado ahí y bueno, pues básicamente aquí sigo investigando Historia de la Ciencia y ahora pues un poco más al norte, en Edimburgo. La pregunta es obvia, ¿qué es la historia de la ciencia? ¿Cómo se investiga la historia de la ciencia? Pues la historia de la ciencia, la verdad es que es difícil de explicar, porque yo ahora mismo estoy gestionando pues todos los estudiantes que quieren ir a trabajar en nuestro departamento y mucha gente pues efectivamente pues se cree que van a hacer ciencia, que van a trabajar en un laboratorio. Nosotros no trabajamos en un laboratorio, pero los científicos son, por así decirlo, un poco como nuestras cobayas. Es decir, se cambian los términos, ¿no? Eso es, se cambian un poco los términos y en vez de ellos pues estudiarnos a nosotros o estudiar nuestras células o estudiar nuestro comportamiento, pues nosotros les estudiamos a ellos y lo que queremos un poco encontrar es por qué hacen las cosas que hacen, por qué hacen los experimentos que hacen, cómo factores, pues más allá del laboratorio, factores que podemos decir, factores sociales influyen en lo que hacen. Y también cómo lo que hacen pues cambia a lo largo del tiempo, porque un descubrimiento científico es un proceso pues que dura mucho y la verdad es que muchas veces desde el periodismo a mí me costaba mucho hacer ver pues a los lectores y a las audiencias pues que a lo mejor desde que, por ejemplo, un fármaco se prueba en un chimpancé o en un ratón de laboratorio hasta que se desarrolla y se puede administrar a seres humanos, pues pueden pasar entre 10 y 15 años. Es lo que dura, por ejemplo, un ensayo clínico de media. Entonces eso, si te das cuenta, o sea, es un proceso histórico. Desde el momento en el que se inicia ese ensayo clínico hasta que termina, pues ha pasado mucho tiempo y pueden haber cambiado muchas cosas, tanto en la vida del científico como en el propio laboratorio, como en cómo es la sociedad en ese momento. Entonces eso es lo que nosotros investigamos y lo hacemos en parte hablando, entrevistando a los científicos, pero también buscando sus archivos y buscando, por ejemplo, sus cuadernos de laboratorio, que son como un diario de un científico donde apunta los experimentos, cómo son cada día, y la verdad es que es algo fascinante. Yo ya te digo que yo me enamoré de ello. O sea, en principio quería estudiarlo durante un año, pero llevo ya pues más de 10 haciéndolo. Uh-huh. Tú te has especializado, estás investigando la historia del genoma humano. Volviendo un poco al periodismo, se ha descubierto el genoma humano, se van a curar todos los males del mundo mundial, se va a curar el cáncer, se va a curar el Alzheimer, se va a curar todo. ¿Cómo nos gusta, no? A los periodistas los titulares un poco sensacionalistas, ¿no? Exactamente, y yo te tengo que confesar, o sea, que yo en principio estudié el genoma humano pues porque me creía esos titulares y porque como periodista pues era algo que me entusiasmaba. Yo empecé en el periodismo científico muy poco después de que se completara el genoma humano. De hecho, yo me acuerdo que una de las primeras noticias que tuve que ir a cubrir fue precisamente el momento en el que los científicos consideraron que se había completado el genoma. Esto fue en el 2003. Entonces, cuando empecé a dedicarme a la historia de la ciencia, pues dije, pues investigar esto desde el punto de vista histórico, cómo se ha hecho, pues sería estupendo, porque, bueno, pues como tú dices, pues yo me creía que con el genoma humano, con el libro de instrucciones de nuestra vida, pues iba a poder curar el cáncer, se iba a poder descubrir los grandes secretos del comportamiento y de la evolución humana. Entonces, pues yo empecé a investigar esto y si quieres que te diga la verdad, la investigación histórica del genoma humano me ha hecho un poco más escéptico con respecto a esas posibilidades científicas que abre, pero no en un sentido negativo de que no se vaya a conseguir, en un sentido de que va a tardar mucho
y es un proceso, pues, como hemos dicho, histórico, a largo plazo, y realmente, o sea, sí que se puede decir que había una diferencia muy grande entre esos titulares que no solo ofrecían los periodistas, que también los promovían los científicos, pues para conseguir apoyo político y financiación, y lo que ha sido la realidad, pero digamos que es un campo que se mueve, que se está moviendo muy rápido, y en el que pues cada año, por lo menos, pues hay muchas novedades. ¿Y en tu opinión qué supone ese descubrimiento del genoma humano? Pues descubrir el genoma humano realmente es descubrir la estructura, digamos, más básica de nuestro material genético. Nuestro material genético está formado por una molécula que se llama ADN. Esta molécula está formada por 4 elementos químicos, un poco como los que has anunciado al principio del programa, que se han descubierto nuevos, aunque estos no son elementos, digamos, básicos, son sustancias químicas algo más complejas que las 4 nuevas, estas de nombre impronunciable. Entonces, estos 4 elementos químicos están organizados dentro de la molécula de ADN en forma de una tira muy larga. De hecho, el genoma humano tiene 3.000 millones de esas unidades químicas. Entonces, los científicos lo que descubrieron es esa tira enorme de 3.000 millones de letras químicas. Entonces, realmente, o sea, si nosotros utilizamos esa analogía del lenguaje, pues decimos, bueno, nosotros hemos descubierto cómo están escritas las instrucciones del genoma humano, realmente podríamos saber pues cómo el genoma funciona simplemente con ese texto de 3.000 millones de unidades químicas. Lo que pasa es que el genoma humano pues no funciona como un texto, no funciona como un lenguaje, no es lineal. Los genes, la manera en que funcionan, pues tienen unos mecanismos de encenderse y apagarse muy complejos, están conectados unos con otros y, por ejemplo, el que está al principio del genoma pues puede estar conectado con el que está al final, o sea, 3.000 millones de unidades químicas pues más lejos. Entonces realmente pues es necesario descubrir otras muchas cosas para pasar de esas instrucciones a cómo el genoma funciona. Y luego también, o sea, los genes no determinan cómo somos y cómo nos comportamos. Son simplemente un factor. Y luego existen otros muchos factores que llaman los científicos ambientales, como el estilo de vida, y luego también sociales, o sea, el entorno en el que vivimos, que también determinan la manera en que nos comportamos. Entonces, los genes siempre hay que tratarlos en diálogo con ese entorno, digamos, extragenético, el comportamiento de la persona y más social. Por eso, como la historia de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia enseñan, la ciencia no lo es todo. Y hay que ver cómo los científicos y cómo nuestros materiales biológicos interactúan con ese entorno, digamos, más amplio y más social. Bueno, tú estás en Edimburgo. ¿Cómo está uno de los vecinos más ilustres, bueno, una de las vecinas más ilustres de Edimburgo? ¿Qué tal está la oveja Dolly? Pues la oveja Dolly, creo, si no me equivoco, muy recientemente ha vuelto al Museo Nacional de Edimburgo. Es uno de los grandes iconos de esta ciudad, y cuando se murió, porque la oveja Dolly murió prematuramente, víctima de un cáncer que es bastante común en ovejas. También se dice que por ser un animal clonado envejecía más rápido que otras ovejas normales. Entonces, cuando murió, su cuerpo lo disecaron y está expuesto en el Museo Nacional de Escocia, que está aquí en Edimburgo, en la sala sobre ciencia y tecnología. Esta sala la han remodelado hace poco, entonces la oveja Dolly ha estado durante mucho tiempo fuera del museo, pero creo que este año volvía al museo. Y durante el tiempo que ha estado fuera del museo, ha estado expuesta en la biblioteca de la Universidad de Edimburgo, porque la Universidad de Edimburgo ha recopilado un archivo maravilloso sobre el Instituto Roslin, que es un instituto que está en un pueblecito muy pequeño cerca de aquí de Edimburgo, que se llama Roslin. Tiene una capilla también muy bonita, donde se grabó una escena del Código Da Vinci, la película.
Sí. Vamos, yo cuando fui allí a hacer pues trabajo de campo, ¿no? A investigar los científicos como cobayas, pues me pasé por ahí y me enteré de eso. La verdad es que yo no lo sabía hasta hace poco. Pero bueno, esta es la biblioteca de aquí de la Universidad de Edimburgo porque, como te digo, han recopilado un archivo maravilloso de toda la historia de este instituto y de otras instituciones que trabajaban en genética animal en Edimburgo desde finales del siglo XIX y un poco para conmemorar la formación de ese archivo y un poco promoverlo, la universidad organizó una exposición pues sobre la oveja Dolly y la historia de la genética animal en Edimburgo. ¿Qué supuso la oveja Dolly? Perdona que te interrumpa. ¿Qué supuso la oveja Dolly para la ciencia? Pues es que sí, este es otro de los temas que estoy investigando. Yo llevo 3 años aquí en la Universidad de Edimburgo y me pareció al mudarme aquí pues que una de las cosas que había que investigar aquí en Edimburgo era la oveja Dolly y está bastante relacionado con lo que hablábamos del genoma humano, que es mi otro gran tema de investigación. La oveja Dolly, para que la gente lo entienda, o sea, su genoma es exactamente igual al de su madre y por eso es idéntica físicamente a su madre, aunque como decíamos pues su forma de comportarse es distinta a la de su madre, aunque comparta todo el material genético. Entonces lo que hicieron los científicos fue extraer de una célula de la glándula mamaria de la madre de Dolly insertarla en un óvulo vacío, es decir, sin ningún tipo de material genético. Y entonces consiguieron que ese núcleo de la célula de su madre proliferara, se desarrollara y se convirtiera, digamos, en una oveja adulta que compartía todo el material genético. Este proceso normalmente pues funciona de manera que la mitad del material genético es de tu madre y la mitad de tu padre, pero en este caso consiguieron transferir el núcleo. Entonces, cuando se clonó la oveja Dolly, los medios de comunicación y todo el debate social se centró en, bueno, con esta técnica que podemos conseguir hacer copias exactas de ovejas, la vamos a aplicar a humanos, digamos, tiene unos problemas éticos bastante importantes, pero investigando la historia de este descubrimiento, yo me he podido dar cuenta que lo que querían hacer los científicos era algo diferente. Ellos lo que querían es que el núcleo que insertaban en el óvulo, en lugar de ser idéntico al de su madre, este núcleo celular lo pudieran alterar genéticamente utilizando técnicas transgénicas, técnicas de alteración de la molécula de ADN, y conseguir desarrollar en el óvulo una oveja que no era idéntica a su madre, sino que era diferente y a la que le habían insertado un gen humano capaz de producir una proteína con la que tratar enfermedades. Es decir, lo que querían era desarrollar una oveja que estaba modificada genéticamente, por así decirlo, a la carta, de manera que la leche de esa oveja pudiera expresar una proteína con propiedades terapéuticas para tratar ciertas enfermedades como el enfisema pulmonar o la hemofilia. Es decir, el objetivo nunca fue conseguir copias exactas de ovejas y ahí digamos que hubo ese sensacionalismo, ¿no? Una diferencia grande, una diferencia grande entre lo que se contó y las intenciones reales de los científicos. Es decir, el debate no iba realmente por ahí, por producir copias exactas, sino por manipular genéticamente animales, que también tiene problemas éticos, pero que son diferentes. Hablando también del genoma, bueno, hablábamos del genoma que está descubierto, el genoma humano, pero otros 2 genomas que también se han descubierto, que sabemos la secuencia completa, es la levadura y el cerdo. Sí. ¿Por qué estas 2 cosas? Parece curioso, ¿no? La levadura. La levadura realmente es un microbio, ¿no? No me equivoco, es un organismo vivo en sí. Y el cerdo, yo soy muy amante del cerdo, a mí me parece fantástico. Pero ¿por qué estas 2 cosas? Muy bien, pues mira, a ver, digamos que la levadura fue uno de los primeros genomas que empezaron a determinarse, a recopilarse. Empezó a mediados de los años 80 y digamos que empezó a hacerse por 2 motivos. En primer lugar, porque era
microorganismo muy sencillo. Entonces realmente pues hacerlo en la levadura, aplicar este tipo de técnicas que se llaman técnicas de secuenciación de ADN, que te permiten determinar la secuencia, la tira completa de unidades químicas del ADN, pues era muy sencillo hacerlos en este organismo tan pequeño, y digamos que fue donde empezaron a practicarse las técnicas. Pero luego también la levadura pues es un microorganismo que tiene una importancia muy grande, porque se utiliza en prácticamente todos los procesos de fermentación, para fabricar queso, para fabricar vino, y luego también a finales de los 80 la industria farmacéutica, la industria biotecnológica estaban empezando a utilizar la levadura como organismo en el que podían, un poco como querían hacer en los experimentos originales de Dolly, o sea, un organismo en el que podían introducir genes diferentes y podían expresar genes que produjeran sustancias terapéuticas. Y, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B se intentó, digamos, el antígeno, la sustancia de esa vacuna que nos hace inmunes a la hepatitis B, se intentó expresar durante mucho tiempo en la levadura. Y, por ejemplo, también hubo varias empresas biotecnológicas que intentaron expresar la insulina humana también en levadura. Es decir, es un organismo que intentaban utilizarlo como una fábrica viva de sustancias, digamos, de interés práctico, de interés terapéutico o de interés comercial. Y luego el cerdo es un genoma que empezaron a secuenciar después del genoma humano. Se realizó también en gran parte en el Instituto Roslin, el mismo instituto donde se clonó la oveja Dolly. De hecho, los dos proyectos pues están bastante relacionados, y digamos que la idea de secuenciar el genoma del cerdo era facilitar un poco el mejoramiento genético del cerdo. Es decir, si tú tienes la secuencia del cerdo, puedes conocer gran parte de la historia evolutiva de ese animal, y puedes, digamos, intentar cruzar cerdos con ciertas características para conseguir cerdos mejores. Por ejemplo, pues que produzcan un jamón todavía más rico. Me encanta esa noticia. Nos hemos comido estas navidades. Me gusta esa noticia. Entonces es un poco, era un poco esa idea. Y de hecho yo ahora voy a empezar un proyecto de investigación pues bastante grande, intentando comparar los proyectos de secuenciar, de completar, de determinar la secuencia completa de esos tres genomas: levadura, genoma humano y cerdo. Pues la verdad es que muy interesante lo que nos cuentas, y sobre todo eso por conseguir mejores jamones. Estoy bromeando, evidentemente. Miguel, nos quedan 2 minutos. No quería desaprovechar tus skills como periodista y como científico y no dejar de preguntarte cuál ha sido para ti el descubrimiento científico de este 2015. Bueno, pues vamos a decir 2. Uno relacionado con el tema del que hemos hablado y otro un poco más diferente, pero para que la gente vea pues que en ciencia realmente, y en historia de la ciencia, pues está todo correcto. Las técnicas de edición genómica, que son unas técnicas que se llaman CRISP, parece que son patatas fritas, han sido un descubrimiento muy importante, porque esas técnicas lo que permiten es alterar la estructura, esa tira enorme de unidades químicas de la molécula de ADN con facilidad. Entonces, esas técnicas realmente pueden permitir pues transformar organismos vivos con mucha facilidad, de una manera mucho más fácil de la que pretendían hacer los científicos que estaban por detrás de los experimentos de la oveja Dolly. Y luego, otra también importante es el descubrimiento de agua en Marte, porque realmente si existe agua en Marte, pues pueden existir organismos vivos en Marte. Y realmente si existen organismos vivos en Marte, pues existen moléculas de ADN. Y sería fascinante, pues con estas técnicas de secuenciación genómica, ver cómo son esas secuencias, si son diferentes a las que tenemos aquí en la Tierra. Y bueno, pues haciendo un poco de ciencia ficción también con las técnicas estas de edición genómica, también poder alterarlas. Es decir, que todos estos temas de los que hemos hablado
puede que no solo funcione en la Tierra, sino que funcione también en el espacio. De hecho, durante los años 60 NASA invirtió un montón de dinero en biología, desarrollando un campo que se llamaba exobiología, que era intentar encontrar vida en el espacio. Es decir, que es algo nuevo, pero que realmente los científicos han estado detrás de ello durante muchos años, y eso es lo que la historia de la ciencia, las conexiones que la historia de la ciencia se permiten hacer, y bueno, pues que a mí me parecen fascinantes. Yo añadiría, por ya completar el podium de descubrimientos científicos de 2015, el cambio climático, ¿no? Esa cumbre de París, acabamos el año con esa cumbre de París, ese acuerdo al parecer histórico para no subir la temperatura de la Tierra. Yo creo que como humanos nos afecta realmente todo esto, ¿no? Efectivamente, y la verdad es que, como dices tú, es un acuerdo muy importante y que demuestra que la ciencia no se puede estudiar fuera del entorno político y del entorno social. Salvo muy poca gente, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que el clima está cambiando por efecto de la acción humana. Es decir, es uno de los consensos científicos, yo creo, más amplios que existen actualmente. Y fíjate lo que se ha tardado en conseguir un consenso político que permita desarrollar leyes y normas que cambien el comportamiento social. Es decir, la ciencia puede mover una parte pequeña realmente del mundo, porque el mundo pues es social, y por eso la ciencia tiene que estudiarse en un contexto social y en un contexto histórico. Es decir, ¿qué es lo que hace falta para que se puedan alcanzar acuerdos sociales y políticos en base a los hechos científicos? Y el proceso enorme de años que cuesta conseguir esos acuerdos. Y cómo es la historia, cómo se desarrollan las cosas durante ese periodo de tiempo. Y bueno, eso es lo que modestamente, pues desde aquí intentamos hacer. Pues con ese deseo nos quedamos, de que la ciencia aporte más a la humanidad, que sea un 2016 maravilloso para todos esos científicos, especialmente para los españoles, que están, digamos, en el exilio científico. Y doctor Miguel García Sancho, historiador de la ciencia, que está trabajando en la Universidad de Edimburgo. Ha sido un auténtico placer tenerte en Fase Experimental, aquí en radiox.es, y aquí nos tienes para cuando quieras. Muy bien, pues un placer también para mí. Un saludo y un muy feliz año pues a todo el exilio español ahí en Londres. Y a ver si la próxima vez os puedo llevar unos jamones de cerdos transgénicos y nos los comemos a ver qué tal de ricos están. Bueno, o sea, eso habría que verlo, ¿no? Hay mucha polémica con los productos transgénicos. Eso sería otro tema a tratar. Si ustedes... Pero si están mejor que los de Guijuelo, entonces nos los comemos. Venga, sin ningún problema. No hay ningún problema. Si alguno se encuentra por ahí al doctor Miguel García Sancho, algún científico español se encuentra por ahí al doctor Miguel, no huyan, que no lo va a usar de cobaya con agujas y esas cosas. Le va a hacer muchas preguntas. Miguel, muchísimas gracias. De una manera muy light. De acuerdo, Miguel, muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros aquí en Fase Experimental. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pues hasta aquí el primer programa de Fase Experimental en el 2016 y los que nos quedan todavía, porque tenemos mucha ciencia que descubrir. Hay muchos científicos muchos científicos españoles en el Reino Unido y los queremos tener a casi todos, por lo menos a muchos de ellos, que nos cuenten todas estas cosas que están haciendo y que al fin y al cabo nos benefician a todos. Como cada 15 días, recuerda, estamos aquí en radiox.es, en Fase Experimental, el programa de ciencia de la comunidad de científicos del Reino Unido. Y como siempre, pues hemos tenido a Fermín Legarrea como técnico de sonido y a Ruth García en la producción. Y el que les habla, Aarón del Campo. Nos vemos dentro de 15 días, aquí en Fase Experimental. Que la ciencia les acompañe.